Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Maset Gitin, Daf Nun Aleph, página 51, pero comenzamos en la página 50, en la última línea. Nosotros habíamos dicho que el caso esto de la Mishnah, que el Shevach, el Asperot y el Mazon Aishaba Manot, que habló la Mishnah que no se podía cobrar de los bienes ya vendidos sino Benejorim. Dijo Rabbi Haina, el motivo cuál era, ¿por qué? Porque no eran Ketsubim, no tienen un monto definido. Cada quien lo que invirtió, cada quien el mazón que es, la comida que es, no está definido. Se ha dicho Rabbi Haina, entonces ahí vaya, le tenemos la última línea. Preguntó la Gemara, le Rabbi Haina, según Rabbi Haina, dijo que son montos no definidos. ¿Qué significa? Ketsubim u Ktubim Bay hace falta para poder cobrar de bienes Meshobadim, bienes que fueron vendidos. Tiene que ser que sean montos definidos y aparte escritos en un documento, o Dilma que Tzubim Falpishan que Tuvim, o quizás lo que importa es que estén definidos, aún mismo que no estén escritos. Y la Gemara trae una prueba Tashema de Itmar. Está dicho: Mishemet Beiniach Shetebanot Uben, alguien que el Oleno se murió y dejó 2 hijas y un hijo. De Katma Rishona Beatla y Sur Nehasim, y una de ellas se casó primero. Katma se adelantó, se casó primero y tomó el 10% de los bienes para el matrimonio, la dote, así está establecido en la Gemara que tuvo. Velois Pikashnia Legabot, Ligbot, y la segunda no le dio tiempo a casarse y tomar su 10%, Hashemet Ben, hasta que se murió el hijo y el hijo no dejó descendencia. Entonces todo cayó donde cayó a las hermanas. Ahora, Amar Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Shnia Vitra, y si la segunda perdió el hecho de haber cobrado su 10% de la dote, y ahora tienen que dividirse en la herencia por igual. Veamos, le dijo Rabbi Hanina, no puede ser. ¿Cómo tú vas a decir eso? Gadol Mizo Ambru, algo más grande y más novedoso que esto nos dijeron nuestros Jamim, en el sentido de que dice que Motzi'in le Parnasá, Ve'em Motzi'in le Mezonot. Dice está escrito que se puede sacar de los campos vendidos que le compraron al hermano antes de morirse, obviamente. Le Parnasá, ¿para qué? Para la Nedunia. ¿Qué significa la Nedunia? Para la dote. Ve'em Motzi'in Mezonot. Pero para el alimento no se puede cobrar de qué, de bienes vendidos, solamente los libres. Pero bueno, para la nedunia sí se puede. Y vemos que incluso es posible que cobrar de campos vendidos. Beata Marta Shnia Vitra, y tú me quieres decir que la segunda ahora perdió cobrar su 10% para la dote, porque no se casó antes, y está el dinero ahí. Obviamente que no lo pierde. Incluso si el hermano había vendido un terreno, ella puede quitar el terreno. ¿Cuánto y más esto? Entonces, así es la masloca entre Rabbi Hanina y Rabbi Yohanan. Ahora, la Gemara va a traer la prueba a favor de lo que dijo Rabbi Hanina, para ver en qué estamos parados, si es definido y escrito o solo definidos. Deja Parnasá de Mikas Kaitza. Pero la Parnasá, que es la de Nedunia, que es algo definido, el 10%, mixta lo que te va, pero no está escrito. De Kamotzia, y me acaba de decir que la hija lo puede sacar de los bienes que habían vendido el hermano. Vemos aquí una prueba clara de que con que esté definido, aunque no esté escrito, es suficiente. Y Salamá dice, no, Shane Parnasá. No, yo te voy a decir que generalmente, por ejemplo, que en los casos de la Mishnah, tiene que estar escrito, pero la de Dunia es diferente, que queda de Isla Kala. Por lo tanto, que tiene cal, ¿qué sí que tiene cal? O sea, es algo que es sabido y todo el mundo sabe, que mande que te iba a darme, es como si estuviera escrito. Por lo tanto, esta es la diferencia que a los demás casos, ya que esto es como si estuviera escrito igual. En el caso de Dunias, hay col, se sabe, y entonces, por lo tanto, no es una buena prueba. Muy bien, seguimos la Gemara. Mati Rabhuna Barmanoah. Preguntó Rabhuna Barmanoah de una Mishnah. Pone así: Metu Benotehem Nizonot Minehasim Benejorim. Vehi
nizonet menejasim meshobadim. Bueno, esto es un caso famoso en donde una mujer que tenía dos esposos, o sea, uno tras otro, y se murieron los dos, y habían, la verdad, a explicar cómo es más o menos exactamente este caso. Pero bueno, el Hiddush, ¿cuál es? Es que ellos habían recibido sobre sí mantener a la hija de esta mujer que tenía de antes. Entonces dice, Benotehem, las hijas de ellos, con ella, Nizonot Mines Benejorim, ellas, su alimento sale solamente de bienes que están libres, no fueron vendidos. Veji, y ella tiene la posibilidad de cubrir su manutención, los 5 años, ¿no?, que dijimos, incluso de bienes vendidos. Mi preshehi que balat hov. ¿Por qué? Porque ella se considera como una balat hov. Y balat hov, como que ella tiene una cuenta por cobrar ante sus padrastros que ya no están, ¿no? Pero como que ellos le habían confirmado y le habían cuadrado con ella. Entonces, vemos de aquí que lo mismo es que esto es mazón. Esto es mazón del alimento. A mismo de que no está escrito, pero como ya estaba definido, que hace los 5 años, exacto, todo esto está definido, entonces vemos que se puede cobrar incluso de bienes vendidos. Entonces, es una prueba que no hace falta que esté escrito. Muy bien. Dice, Aja de Madaskinan, ¿aquí en qué nos estamos refiriendo? Beshekanu Villado. Dice, no, aquí estamos parados en qué? En que Kanu Villado. Kanu Villado significa que había hecho una adquisición. No era nada más un acuerdo, sino que había adquirido de cada uno de los esposos. Por lo tanto, ahí es diferente. Entonces, si es así, que hubo una adquisición, Banotname también tiene lo mismo con las hijas de él, porque imagino que vamos a ponerlo en el mismo escenario. ¿Y por qué las hijas no decimos de que puedan cobrar de bienes vendidos? Y la Gemara dice, no, Becanú lazo, velo canú lazo. No, que a través de testigos hubo una adquisición para la hija de la otra, de la hija de ella, pero no de ellos, o sea, que venía con ella. Ahí hicieron adquisición. Velo canú lazo, pues no las hijas de ellos. Entonces, en ese caso, obviamente, que no pudieron cobrar. Y la Gemara dice, May Pasca, dice, ¿qué fue lo que vio el Taná para establecer una Mishnah así tan extraña? Que ellos sí, a ella sí, a las otras no. Dice, ¿por qué? Porque es una lógica aparente. Batishtot de Beshat Kinyan. ¿Por qué? Porque la hija de la mujer de ellos, que estaba en el momento de que ella estaba presente, ya había nacido, en el momento de adquisición, Mehamela Kinyan sirve. Por lo tanto, ella puede cobrar después de los bienes vendidos. Pero Vito de lo Abba Beshat Kinyan. Pero cuando ocurrió esta adquisición, Kinyan, las otras niñas no estaban porque vinieron después. Entonces, por lo tanto, lo Mehamela Kinyan. El Kinyan no funcionó para ellas porque no habían nacido todavía. ¿Quién dijo? Quizás yo puedo decir que en verdad sí estaban las tres. Que sí, que digan las tres. Estaba la anterior y las que nacieron nuevas. O la que nació nueva también estaba. ¿Cómo puede ser si se casaron? ¿Cómo estaban? Ve y dame. ¿Cómo sería el caso? Dice, o sea, si la mujer vino con una hija. Entonces, ¿cómo va a decir que cuando hicieron la adquisición ya estaba la otra hija con este esposo? No puede ser, con el esposo nuevo. No, de Gersha, es muy fácil que la divorció y después de Adra, y después se volvió a casar con ella. O sea, tenía la hija con ellos, la divorció y después se volvió a casar con ella, que ahí estaban ya todas, ya habían nacido todas. Ese puede ser el caso. Entonces, así, ¿por qué entonces nuestra Mishnah hizo una diferencia? Si podemos explicar que la adquisición valió para todas, ya que todas estaban nacidas, ya existían todas. Entonces, ¿por qué la Mishnah hizo una diferencia entre ellas y ella? Él dice, la madre tiene razón. Vitó de Betnai Beddin Kajla, la hija de ella, la Vitó, la hija de él, pues, la hija de ellos, que toda la obligación
que tienen con ella para alimentarla es un Tnai Beddin, es una cláusula que el tribunal hace y por eso ella cajla. Entonces ya como tiene esta cláusula anterior, esta nueva adquisición no sirve para nada y por lo tanto no puede cobrar de los bienes vendidos. Batishto, la hija de la mujer, de la Beddin Kahla, que ella no tiene derecho al alimento a través de qué, de una cláusula del Beddin, porque el Beddin no puede obligar al hombre a mantener después con sus bienes a la hija de esta mujer de otro hombre. Entonces, ahí sí mejame la kinyan, sirve el kinyan, sirve la adquisición. El problema llamará mi vejí migra garea, no entiendo. Entonces, porque ella tiene una cláusula del tribunal a su favor, va a perder, no es lógico. Él tiene razón. Vito, que van de tener Beddin Kahla, y dice la hija de él, por cuanto que todo el derecho al alimento es basado que hay una cláusula del tribunal del Beddin a favor de ella, Emar Tzerare Itfas, pues podemos decir que seguro que este hombre, antes de morir, Tzerare Itfas, seguro le dejó por ahí unos paquetes de dinero para que ella se mantenga con ese dinero, y que él sabe que tiene la obligación. Entonces, nosotros no podemos decir ahorita que esta mujer también pueda cobrar de bienes vendidos, porque seguro hay algo por ahí escondido. Entonces, por lo tanto, el Beddin no tiene fuerza de decirle a ellas, cóbrate de los bienes vendidos, de los campos vendidos. Porque seguro algo hay, el papá le dejó algo por ahí para que se mantenga. Muy bien, seguimos. Vamos ahora a Tashema, o una ven y aprende. Vamos a seguir un poco con el tema original de la Mishnah, de las frutas y la mejoría del campo de este hombre que se acuerdan que había comprado un campo robado y al final se lo quitaron, y el que él quería cobrar del campo, el que quería cobrar sus frutos, y dijimos que solo se puede cobrar de bienes que no se han vendido, sino bienes libres del ladrón. ¿Se acuerdan eso, no? Entonces dice Amar Binatar en Matai. ¿Cuándo aplicamos esta regla? Bisman shekadam mikajo shel sheni leshibachó shel rishon. Aval kadam shebachó shel rishon lemachó shel sheni. Dice, si todo lo que dijimos hasta ahora es que alguien había comprado del ladrón un campo antes que este señor había producido las frutas y mejorado el campo robado. En ese caso, cuando se lo quitan y va el ladrón, ya no puede agarrar nada del campo que vendió, porque lo vendió antes que él mejoró. Pero si la mejoría del campo le hizo antes que este señor el ladrón vendió este campo a otra persona, ahí es diferente. Ahí puede cobrar Gobem y Nehasim y Shobadim. Ahí puede cobrar incluso de los campos vendidos. Alma, vemos aquí que el motivo de la Mishnah, que por qué no puede cobrar, es Mishum de lo Kaimhu. ¿Por qué? Porque él no se adelantó a la mejoría del campo antes que vendiera el otro campo. No es el motivo como habíamos dicho antes, que no eran montos definidos, ¿se acuerdan? Entonces la Gemara dice, no, mira, Tanaí, esto es una más que Tanaí de Tania, como dice la Mishnah de Tania, Emotziim la Gilat Perot, no se puede sacar dinero para pagar las frutas y Shech Karkaot y la mejoría del campo, o el mazón, y el mazón es el alimento de la Isha, de la mujer, de Amanot, de las niñas, Minehasim Shobadim, de bienes que fueron terrenos vendidos. Mi Tikuna Olam. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el arreglo de la paz del mundo. ¿Y cuál es la paz del Tikkun? En Ketuvim, porque como no están Ketuvim, no están escritos, entonces es difícil de poder cuidarse. Amar los compradores. Amar Bellose, Vejima Tikuna Olam Yesh Bezo. ¿Qué arreglo del mundo hay con esto de por qué, de que tienen que estar escritos? El motivo es véalo en Ketuvim. El problema es que no están definidos. Muy bien. Ok, entonces por lo tanto,
vemos aquí que sí hay Tanaim que opinan que el motivo es porque no está definido, no está escrito, y no como dijimos antes, que no se adelantó. Ok. De Amotse Metzia lo Ishaba, dijimos que si alguien encuentra una pérdida y le dicen que había más, lo Ishaba, que no jure por eso. El que encontró la pérdida, que no jure que encontró más y que se lo quedó, ¿no? Amar Rabitzhak, dijo Rabitzhak, y dice, Shene kisim keshurim matzatali. Si el dueño le dice, mira, 2 bolsas de dinero amarradas encontraste que eran mías. Pero medio tú dices, no, perdón, lo más que tiene la ejad, solo encontré una, nishba, tiene que jurar. Ahora, pues se le dice, Shne shevarim keshurim matzatali. Se le dice, mira, 2 toros amarrados míos encontraste. Él dice, lo allá el ejad, dice, no solamente había uno, Eno nishba, ahí no jura. Dice, Maitama, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué en los toros no jura? En el caso de la plata sí jura. Shevarim minatje meadade. Los toros se acostumbran a soltarse con los movimientos. Entonces es muy factible que el argumento de ese señor es 0. No, eran 2 amarrados, está bien, pero se sueltan. Los kisim no minatje meadade. Pero las bolsas de dinero no se sueltan entre ellas. Entonces el argumento de ella es un argumento bueno. Ahora, Shevarim Keshurim Matzata. Y dice, pero si él dice, mira, 2 toros míos encontraste, amarrados. De Alá Omer Matzati, sí verá, yo se los encontré así. Yo ya te regresé uno, ahí haré ese nishba. Ahí tiene que jurar. ¿Por qué? Porque había reconocido parte. Rabitzhak, pues de la Mará, y este hidush que dijo Rabitzhak, él no tiene acaso lo que dijo la Mishnah, que Amotse Metzia lo Ishaba y Tikkun Olam, que el que encuentra una pérdida y le reclaman que había más, no jura por Tikkun Olam. Dice, no, Judamar, porque Rabitzhak va como quien, que Rabbi Eliezer ben Yaakov de Tania, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Peamim Shadam Nishba Tanat Atzmo. A veces la persona jura inclusive por algo que él mismo se metió en el problema, que él mismo argumentó sin que nadie le dijera nada. Que esta, por ejemplo, él va y le dice, Manele Abija Villadí, va a los huérfanos y dice, mira, tu padre, él le dio a su padre Mané, 100 monedas. Viajaltif Pras, y ya le había pagado la mitad a Redes de Nishba. O sea, él había consumido la mitad y se había pagado la mitad. Y entonces y ahí le había consumido la mitad, o sea, quiere decir que debe medio. Y dice, Redes de Nishba, tiene que jurar. Desde Hush Nishba, eso se considera jurar por él mismo, con su argumento mismo. Él no es el que Meshiv Abeda. Dice, no, este señor se considera como que está devolviendo una pérdida. ¿Por qué? Porque si él se queda callado, los huérfanos nunca van a saber nada, y ahora que viene a hablar con ellos, es como devolver una pérdida, y no se jura por devolver una pérdida como dijimos antes. Su patur, está patur de exento de jurar. Entonces vemos aquí que Rabbi Yaakov aparentemente opina que por devolver una pérdida también se jura, que es lo que dijimos antes, que Rabbi Yitzhak iba como él. Pues el Mará, Rabbi Eliezer ben Yaakov le Meshiva da patur, él no tiene el concepto de que el que devuelve una pérdida está exento de jurar. Dice Rav te va a responder que en verdad el caso de aquí es Betoano Catán, que el huérfano le estaba reclamando. Entonces, así no se considera una pérdida, devuelve una pérdida, porque en verdad sí se considera que alguien le está reclamando. Si nadie le reclamó nada y él va y se ofrece, sí, es como devolver una pérdida. Pero aquí el niño, el chiquito, le está diciendo eso. Y se pregunta el Maracatán, miren, bueno, ¿y un niño acaso tiene fuerza para argumentar en contra de un grande y hacerlo jurar o reclamar? Beatran en Ishbaim, Atanat Jerez, no se jura por la acusación de un sordomudo, de un demente o un niño. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice Mai Katán. Entonces, explica la manera, ¿qué es Katán que dijo antes Rav? Es Gadol, es grande. De Mai Karele Katán, ¿por qué lo llamó Katán? ¿Por qué lo llamó niño? De la Gabi David, Katán, pero con respecto a los bienes del padre, es como un niño, no sabe nada lo que tenía ahí. Entonces, ¿por qué se llama Katán? Entonces, ¿cómo dijo la Mara? ¿Cómo dijo antes de que se llama la Baraita se llama Tanat Atzmo?
que él solo fue a argumentarse para decir que debía la plata. No es verdad, otros están reclamando. Dice, no, tienes razón, hay que leer Tanat Ajerim Beodat Atzmo, así que leer la Baraita en nombre de Rabbi Yaakov, que él, otros le reclaman y él reconoce. Muy bien. Perfecto. Ok, dice la verdad, dice, no entiendo. Todos los casos de juramentos por Modem Mixat, por juramentos de reconocer parte, son así. Otros le reclaman y él reconoce medio. Así son todos los juramentos. Entonces, si ese es el caso, entonces, como dijo la Baraita, referirse a Beyakov, como dijo, a veces se jura, a veces no. Así dijo Peamim a veces. No se entiende. Si este es el caso, si este es el escenario de la Baraita, no puede decir Peamim a veces, siempre se jura. Él tiene razón, hermano, tiene razón, en verdad. ¿Cómo es el caso? En verdad, la Mahloket, la Baraita es de Rabba que me fligue. En la idea, en la lógica que nos enseñó Rabba, llama Rabba, mi prema ambra Torah motze mixat ta'ana y Shabbat. ¿Por qué una persona que reconoce parte del argumento en su contra tiene que jurar? ¿Por qué? Porque esto es una lógica. ¿Cuál es la lógica? Acá hay un estatus sabido que en Adam mi pene baljobo. La persona normalmente no es descarado enfrente de alguien que le prestó plata, alguien que hizo un favor y le va a decir, mira, no te debo nada, nunca existió nada. No, normalmente no es así. Y esta persona, en verdad, si no fuera por este argumento de no ser descarado, él quisiera negarle todo, dejar de lo cafre, y eso que no le niega, porque la persona no es cara dura enfrente del Baljobó, enfrente de alguien que hizo un favor, que le prestó. Entonces, por eso es que esta persona en verdad debe todo y quisiera negar todo, solo que como no es descarado, niega la mitad. Ah, bueno, pero si ya es si ya es una persona mentirosa, ¿cómo le hago jurar? Si ya vemos que no confío en él, ¿cómo confío en su juramento? ¿Por qué? Porque hay un segundo lado. Urekule va de Ludele. Por otro lado, su conciencia le hace en verdad querer reconocer que en verdad debe todo. Deja de lo dile, entonces ¿por qué no lo reconoce que debe todo, solo debe la mitad? ¿Por qué? Porque él está buscando una salida para buscar tiempo. Sabar, porque sostiene, para él, como tenga la plata, le voy a pagar todo. Entonces, por lo tanto, le dice, ¿sabes qué? Nada más él jura que ya pagó la mitad, que no es verdad. Él quisiera reconocer todo, que no pagó nada. Solo es que dice que pagó la mitad y entonces, por lo tanto, ahorita va a pagar la mitad y el resto, cuando tenga la mitad, se lo va a dar. Esa es su forma de pensar. Entonces, si tenemos un lado de que en verdad es una persona que no quiere mentir, hay un lado que en verdad quisiera ser bueno y reconocer que debe todo y en verdad todo lo que está buscando es tiempo, entonces sí le creemos en su juramento. De amarra Jamaná, y Dios dijo, Remeshebu la vez, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un juramento a este señor, que es de Ludile Becule. ¿Para qué? Para que, como en verdad es una persona, tenemos un lado importante, una persona buena, entonces no va a jurar falsamente y va a reconocer. Así es la lógica de Modem Mixat Hayab Beshua. Alguien que reconoce parte de la deuda, tiene que pagar completo. Ahora, ¿cuál es más lo que te refieres? Los Shane Bob, los Shane Beno, en un maíz. No hay diferencia con el mismo que le prestó o con el hijo, la persona no es cara dura. Y por lo tanto, en este caso, el Kaslo Meshiva Bedahu no se considera que una persona es Meshiva Bedá. Que si no es una persona que en verdad él pudiera con el hijo ser descarado por completo, no te debo nada. Y cuando reconoce es como que Meshiva Bedá, es como que le está devolviendo una pérdida a lo que lo tenía perdido. ¿No? ¿Por qué? Porque la persona no es descarado. La persona en verdad sí reconociera por lo menos la mitad. Entonces, por lo tanto, no se considera Meshiva Bedá. De Rabanán Sabre, Rabanán sostiene, vos jude no meis. Con la persona misma, la persona no es cara dura.
Ah, bebé no, pero con el hijo del que le prestó meís. En verdad es un cara dura y él puede decir no te debo nada. Ah, Ubedeló meís, y de hecho es que él no fue cara dura y en verdad reconoció parte de ello, es como Meshiva Dahu. Es como Meshiva Dahu, es como devolver una pérdida, porque en verdad él tranquilamente se pudiera decir no te debo nada y está tranquilo. Ahora que reconoció la mitad, es como que devolver algo a alguien perdido. Y por tanto, vamos a la regla que se considera Meshiva Dahu y Patur Mishebua. Esa sería la majloca entre Rebbe Eliezer y la opinión de quién, de Rabanán. Según Rabanán se considera Meshiva Dahu, y como dice la Mishnah, devuelve una pérdida y por lo tanto, ¿qué pasa? Se considera Patur de jurar. Y según la opinión de Rebbe Eliezer, no se considera Meshiva Dahu y por lo tanto sí tienes que jurar. Bueno, todo lo bueno, con tu hasta el próximo daf.